Juan Morán es cofundador de Dragon American School, emprendedor, chairman y CEO de distintos proyectos exitosos en la que se destaca Meta 4, la primera empresa española en cotizar en el Nasdaq Europe, con una valoración inicial en su salida a bolsa de más de 300 millones de euros. En el 2011, se asoció con Bárbara Serrano para fundar Dragon American School, un colegio con un sistema educativo revolucionario que combina toda la experiencia docente de Serrano con el vasto conocimiento de Juan sobre las tendencias en recursos humanos, tecnología, industria y mercado, para preparar a sus alumnos para un mundo en que la ratio de cambio entra en su fase exponencial. Gracias, Juan, por aceptar la invitación. Es un placer empezar este evento contigo. Hola, buenos días. Soy Juan Morán, espero que me estéis oyendo y me estéis viendo, y si tenéis algún problema, por favor, decidlo por el chat. Una cosa, si tenéis preguntas o reflexiones o algo así, podéis ir haciéndolas durante el desarrollo de la presentación, aunque en principio tenderé a comentarlas hacia el final de la misma. Bueno, muchas gracias por estar aquí hoy. A ver, yo tengo un largo pasado en el mundo de la tecnología, los recursos humanos, la inteligencia artificial, pero realmente hoy estoy aquí para hablaros de algo mucho más fundamental que todo eso. Estoy aquí para hablaros de educación. Y puede parecer que la educación a día de hoy, en medio de la crisis que estamos viviendo, no es importante, pero ocurre que realmente creo que es lo más importante que tenemos entre las manos. Ahora mismo estamos viendo estos días cómo el mundo tiene que aprender a vivir con esta crisis, con esta enfermedad sin precedentes, con esta situación en la que lo único que nos está ayudando realmente, en medio de todo este tremendo problema en el que estamos metidos todos, lo único que nos está ayudando es la ciencia y la tecnología. Y la ciencia y la tecnología han estado con nosotros durante todo este tiempo y han transformado absolutamente todo lo que conocemos. Sin embargo, curiosamente, hay una cosa que no han transformado ni la ciencia ni la tecnología ni el cambio en los modelos de comunicación en el mundo, que es la educación. La educación sigue estando hoy como estaba hace 100 años. Es lo mismo que hace 100 años, pero utilizando iPads. A ver, yo en realidad este análisis de cómo está el sistema educativo me enfrenté a él el día que tuve hijos. De repente, hace unos cuantos años ya, tuve 2 hijos mellizos y empecé a pensar, bueno, ¿dónde se van a meter? ¿Cómo van a aprender? ¿Qué van a hacer? Y entonces, bueno, pues me pude permitir el lujo de investigar el sistema educativo y ver cómo estaba. Os diré que la respuesta fue tan terrible, la respuesta a la pregunta de cómo está el sistema educativo actual, la respuesta fue tan terrible que tuve que fundar una escuela. Entonces, si queréis, os comento un poco, bueno, cuáles son las dimensiones de análisis, o sea, en qué me basé para este análisis de cómo está el sistema educativo, por qué tengo que fundar una escuela y, sobre todo, cómo tengo que hacer una escuela para que realmente resuelva los problemas de fondo del sistema educativo actual. Que, como os digo, es el único área del conocimiento que no se ha cambiado, que está completamente obsoleto porque en los últimos 100 años no ha evolucionado. A ver, para mí la primera dimensión de análisis es el análisis de daños, el análisis de daños colaterales de la educación. Sabéis que hay un principio que está en el juramento hipocrático de los médicos, que es el primum non nocere, que es, bueno, sobre todo, primero no hacer daño. Entonces, cuando ves el sistema educativo y empiezas a ver, oye, ¿realmente se produce alguna clase de daño? Pues bien, hay una estadística que pone los pelos de punta. ¿Sabéis que en Estados Unidos, que de España no tengo datos, pero sabéis que en Estados Unidos el 93% de la población sufre algún tipo de fobia a las matemáticas? Es decir, en un momento en el que necesitamos desesperadamente STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, resulta que la base de todo esto, que es la actitud, el posicionamiento emocional respecto a las matemáticas, está sufriendo más que nunca. Un 93% de gente con fobia a las matemáticas. ¿Y esta fobia a las matemáticas cuándo se genera? Pues empieza en los primeros años de primaria, empieza sobre los 6 años de los niños y se vuelve máxima
cuando terminen el bachillerato e ingresan en las universidades. Es decir, que el sistema educativo actual no solo tiene otra serie de problemas, sino que realmente retrasa el aprendizaje porque produce un resultado negativo, un resultado de ansiedad y de fobia a algo tan importante como las matemáticas. Estas son las estadísticas más duras, pero sin embargo hay otras estadísticas como que también estamos produciendo fobia a la lectura. Niños que leen libros de una manera inocente, tranquila y que están a gusto con la lectura, resulta que pierden ese interés porque se les obliga a leer libros que no les interesan, porque se vuelven la literatura materias obligatorias y toda otra serie de cosas. Entonces, a ver, claro, este es parte del diagnóstico. ¿Cuál es la solución para no generar fobia al aprendizaje, para no generar fobia a las matemáticas, fobia a la lectura? Pues bueno, poner eso como un punto central, es decir, eso se coloca como axioma fundamental. Bajo ningún concepto, lo mismo que un médico jamás se permitiría hacerle daño a una persona, bajo ningún concepto le haremos daño a un niño, le haremos daño a un estudiante, creándole una fobia. Haremos cualquier rodeo o cualquier cosa para evitar esto. Luego veremos en qué se pueden basar estos rodeos, en qué se puede basar el evitar estos daños. Otra dimensión de análisis es la persistencia de los conocimientos o de las habilidades. A ver, estamos de acuerdo en que ninguno de nosotros invertiría en comprarse una casa que se evapore dentro de 4 meses, ¿no? Lo consideraríamos una locura, una inversión que lo consideraríamos una auténtica irresponsabilidad. Sin embargo, todos los que estamos aquí hoy hemos visto, hemos conocido, hemos sabido un montón de cosas que hemos aprendido para un examen y que hemos olvidado inmediatamente después. Si ahora os pregunto a los que estáis reunidos aquí hoy cuál es la fórmula del coseno de la suma de 2 ángulos, estoy casi seguro de que como mucho uno, pero muy probablemente ninguno de vosotros la recuerda. Y sin embargo, casi todos vosotros habéis tenido que memorizarla, habéis tenido que pasar angustia para apuntarla, para recordarla, para pasar un examen, e inmediatamente después de haber pasado ese examen, después de haber hecho un esfuerzo enorme para recordar eso, que además probablemente os haya hecho odiar un poco más las matemáticas, si es que las odiáis, que eso estaría por ver. Y al cabo de unos meses lo habéis perdido, se ha evaporado, ha desaparecido, no la recordáis ahora, no la recordaréis nunca, no os servirá nunca para nada y la tenéis a vuestra disposición con Google, con manuales de fórmulas, con libros o con lo que queráis en la punta de los dedos en cualquier momento. Es decir, que si dedicamos tiempo a conocimientos y habilidades que no son persistentes, estamos invirtiendo el esfuerzo de nuestros hijos en nada, en algo fútil, en algo que no sirve para nada, que no continúa. Desde el punto de vista de un inversor, estaríamos haciendo una locura. Pues bien, tal y como es nuestro sistema educativo, se calcula que solo recordamos, solo persiste, solo se nos queda aproximadamente un 5% de lo que hemos tenido que aprender. Es decir, estamos tirando el 95% de nuestra casa realmente a la basura. A ver, otro concepto, otra línea de análisis es el valor futuro. Es decir, cuando adquirimos un conocimiento o una habilidad, ¿esto sirve después? ¿Esto nos va a servir de algo o realmente no? ¿O realmente en el futuro esto, aunque lo recordemos, aunque persista, no va a servir? Por poneros un ejemplo, ¿tiene valor en el futuro la capacidad de dividir con lápiz y papel? Usando una tecnología tan obsoleta a día de hoy como el lápiz y el papel, que está superada por elementos ubicuos como las calculadoras en los móviles, como los ordenadores, como el exocórtex que tendremos en unos cuantos años. Entonces, ¿tiene algún sentido invertir tiempo, esfuerzo, dinero, fobia en aprender a dividir en papel? Pues bien, la respuesta es que solo tiene sentido para aquellos alumnos, aquellos niños en los que tenga utilidad, en los que funcione, en los que les interese, en los que les ayude a desarrollar sus cosas. Pero en la mayor parte de los niños simplemente no tiene esa utilidad. Sí tiene utilidad el saber para qué se divide, cómo se usa la división, qué significa la división, cómo la incorporan en su vida, cómo la utilizan para colocar simétricamente unos cuadros en una pared. Pero no tiene ningún sentido aprenderlo por aprenderlo para todos los niños y además todos a la misma edad.
aquí lo que estaríamos haciendo es comprar una casa que sabemos que va a valer cero dentro de unos cuantos años. El valor futuro de lo que aprendemos es absolutamente central para decidir nuestras inversiones en aprendizaje y para saber cómo encauzar el sistema de formación de nuestros hijos. Una cuarta dimensión sería el coste de adquisición. A ver, ¿cuánto te cuesta aprender algo? Sabéis que, por ejemplo, el inglés, los idiomas en general, pero el inglés en concreto, a los 2 años cuesta cero su aprendizaje. Un niño de 2 años aprende inglés sin coste, sin esfuerzo, la única necesidad que tiene es estar expuesto al inglés. Sin embargo, para una persona de 30 años, aprender inglés es casi imposible. Y os lo digo con conocimiento de causa. Yo ahora tengo 61 años. Empecé a aprender inglés alrededor de los 30, 28, 30. Y bueno, el resultado es que mi inglés nunca será bueno. El resultado es que yo he hecho unas inversiones salvajes, enormes, absolutamente enormes, de años y años y años de esfuerzo titánico para conseguir dominar el inglés y simplemente no lo he conseguido. Mi inglés sigue siendo bastante limitado y mi cociente intelectual en inglés es unos 20-30 puntos menor que en castellano. Es decir, no lo he conseguido. El coste de adquisición del inglés crece con el tiempo de una manera brutal. Sin embargo, ¿qué pasa con las matemáticas? Cuidado, realmente las matemáticas son otra guerra, son completamente distintas del inglés. En el caso del inglés, es un idioma natural y está diseñado el idioma, la selección natural de un tipo especial, la selección natural memética, ha configurado ese idioma para que sea capaz de subirse al cerebro de un niño de 2 años y no al de una persona de 30 años. Sin embargo, las matemáticas son un lenguaje también, pero son un lenguaje contrario, son un lenguaje completamente artificial creado por adultos y para adultos. ¿Y sabéis cuál es el momento adecuado, el momento en el que nuestro cerebro está en la mejor disposición para aprender matemáticas? Pues a los 30 años, nada menos. ¿Esto qué significa? Pues hombre, que deberíamos considerar que el momento de aprender inglés es cuanto antes mejor y el momento de aprender matemáticas es cuando se necesitan, cuando se necesita aprenderlas por lo que sea, por necesidades académicas, porque tienes que superar un examen o porque tienes que hacer una carrera, pero no es un conocimiento que debas adquirir porque sí, porque se te pasa el arroz, esta famosa frase. No, con las matemáticas nunca se te pasa el arroz. Lo que se te puede pasar es una oportunidad, eso hace que tengas que aprenderlo. Pero además, este coste de adquisición, este valor futuro, esta persistencia y estos daños son totalmente relativos a la persona y el momento. Es decir, el gran problema de nuestro sistema educativo es que produce daños, no tiene persistencia, nos enseña cosas sin valor futuro y lo hace con unos costes de adquisición enormes. ¿Por qué? Porque se asienta sobre un principio fundamental que no puede continuar, que es que todos los niños tienen que aprender lo mismo a la misma edad. Es decir, esa rigidez en nuestro sistema educativo que hace que haya unas decisiones tomadas y un currículum oficial que es el que todos los niños de esa edad tienen que seguir a la vez, es completamente suicida porque estropea todo el proceso de aprendizaje. A ver, esto vosotros realmente lo intuís, lo sabéis. O sea, sabéis que la especie humana es la más versátil de todas. Los humanos somos los más distintos entre nosotros. La selección natural nos ha hecho muy diversos, nos ha hecho de distintos tipos, de distintas inteligencias, de distintas capacidades, de distintas posiciones intelectuales, de distintas situaciones emocionales. Pero, sin embargo, ¿qué hacemos? A todos se les educa por igual. Y entonces te encuentras con cosas completamente enloquecidas, como, por ejemplo, que los niños de altas capacidades tienen que aburrirse en clase, mientras que los niños que tienen dificultades de aprendizaje tienen que sufrir en clase porque no son capaces. ¿Qué es lo sensato en esta situación? Lo único prudente, decidir que cada niño tiene un itinerario académico personalizado, adaptado a él, y que se establece independientemente de los planes de estudios o de los currículums oficiales, que se establece de una manera absolutamente
personal, directa y adecuada a la posición intelectual, cognitiva y emocional del niño. A ver, como os decía antes, a mí todo esto, toda esta reflexión me ha llevado a fundar una escuela. Entonces, os puedo contar un poco cómo resolvemos todo este tipo de cosas en nuestra escuela. ¿En qué sentido? Nosotros llevamos ya como ocho cursos y sabemos muy bien cómo funciona nuestra receta, que no digo que sea la única, pero sí sabemos que es una que funciona para resolver esto. ¿Qué hemos hecho nosotros? Pues agrupar a los alumnos por intereses y por niveles, no por edades. Y además darles una oferta enorme de contenidos, en los que os hablo de unas 100 materias distintas que cada alumno tiene para poder elegir, y una agenda vacía en la que cada niño se configura junto con su mentor, junto con su coach académico, la agenda semanal y la mantiene durante 3 meses. Os aseguro que en nuestra escuela, que tiene unos 150 alumnos, y que, bueno, que tiene un tamaño limitado porque pararemos en 200, en nuestra escuela no hay 2 agendas iguales, no hay 2 niños que tengan el mismo plan de trabajo semanal y que lo compartan. Cada uno tiene su agenda con sus clases en las que coincide con unos niños, en otras clases coincide con otros. Y ya os digo, un niño de altas capacidades puede estar en matemáticas avanzadas con otros niños a las 10:15 del lunes y en, yo qué sé, aprendizaje no sé, bueno, en karaoke, por ejemplo, con otros niños el martes a las 3 de la tarde. Que, por cierto, tiene gracia esto del karaoke, porque puede parecer algo frívolo, algo que no tiene importancia. Pues bien, para muchísimos niños el karaoke es el único camino posible al inglés. Ya sé que es paradójico, pero resulta que las cosas son así. Bien, de esta manera, si haces que exista una capacidad, una gran capacidad de libre elección por parte del alumno y su coach académico para colocarse las cosas en el momento adecuado, en el momento en el que las cosas tienen sentido, en el que lo hacen por algo, en el que tienen la motivación para emprenderlo, en el que tienen la base para enfrentarse con determinadas cosas, lo que consigues es, por un lado, máxima motivación y, por otro, una cosa que a mucha gente le llama la atención, que es máximo esfuerzo. Porque cuando estás motivado, como todos vosotros sabéis en vuestro trabajo, cuando estás motivado por algo, cuando estás motivado para algo, haces mucho más esfuerzo que cuando estás desmotivado. Cuando las cosas que aprendes tienen sentido para ti, encajan contigo mismo, o sea, estás motivado y además tienes un rendimiento de probablemente 10, 20 veces superior que cuando estás aburrido y cuando odias aquello que estás aprendiendo. Entonces, realmente la receta fundamental para acabar con la fobia al aprendizaje y optimizar las inversiones en el aprendizaje es la personalización, pero la personalización de verdad, una agenda académica para cada niño, elegida en nuestro caso cada 3 meses, pero elegida cada cierto tiempo y renovada de manera que los intereses de los niños se expandan en el contexto educativo y no se reduzcan. A ver, os preguntaréis, vale, pero estas capacidades, vamos, esta posibilidad de elección, ¿cómo se encaja con un sistema educativo que luego tiene que llevarte a una universidad, tienes que pasar unas pruebas como la selectividad o la EBAU en España, como el SAT en Estados Unidos? Bueno, nosotros esto lo hemos resuelto de una manera de la que estamos muy contentos, que realmente hemos conseguido algo que nos funciona muy bien para este encaje de esa libertad de elección con la continuidad académica, y es el Bachillerato Británico Internacional. En nuestra escuela los niños, aparte de tener un título español y un título norteamericano, somos de facto una escuela norteamericana afincada en España, aparte de esto, los niños lo que hacen es estudiar el Bachillerato Británico Internacional, en el que si eliges 5 exámenes que haces en los años de los 12 a los 16 y 3 exámenes que haces de los 16 a los 18, tienes aprobada, por ejemplo, en España la EBAU, que es el equivalente a la selectividad, tienes el acceso directo a las mejores universidades del mundo
y te saltas por completo el currículum oficial estándar igual para todo. Pero lo más importante es que esos 8 exámenes que tienes que aprobar a lo largo de 6 años los eliges de entre unas 120 materias distintas, es decir, mantienes tu libertad de elección. Tú de repente puedes construirte un futuro a base de hacer una asignatura de business, otra de literatura y otra de inglés, por ejemplo. O puedes de repente construírtelo todo alrededor de STEM, matemáticas, ingeniería, computación, etcétera. Y tienes la libertad completa de continuar tu camino por este sistema. Además, esto lo haces, estos exámenes, que son los únicos que nosotros imponemos, bueno, que los únicos que se impone el alumno, siguen un modelo anglosajón que es mucho más orientado al saber hacer que al memorizar. A ver, sin embargo, esto realmente os diré, esto no es suficiente, esto es un buen modelo para hacer que las cosas funcionen en lo académico, pero hay una serie de habilidades de alto nivel que esto que os he comentado resuelve, pero de una manera solo parcial. Estas habilidades de alto nivel absolutamente necesarias en el mundo actual son la inteligencia ética, la inteligencia social, la inteligencia emocional, la comunicación, la creatividad, el emprendimiento, la autonomía y la integridad. Que sí, la integridad también se aprende, la integridad también se forma, también se conforma durante la vida de una persona. Entonces, estas habilidades, ¿cómo se resuelven? Se resuelven realmente creando un contexto social en el que florezcan, además de la parte académica. En ese contexto escolar, en ese contexto social, es de absoluta importancia la cultura escolar. Todos vosotros estáis acostumbrados a que en vuestras empresas se dedique tiempo y esfuerzo a crear una cultura de empresa productiva, de trabajo en equipo, de feedback, de claridad, de open books, de todos a por el mismo objetivo. Pues bien, en las escuelas también tenemos que crear una cultura que implemente la capacidad de trabajar en equipo, la capacidad de unirte con tus profesores y de no separarte, de crear una integración entre profesores y alumnos que los oriente a todos en la misma dirección, con un respeto bidireccional total y absoluto, respeto de los estudiantes por los profesores y de los profesores por los estudiantes, y donde la integridad sea una necesidad para funcionar bien, y donde, por supuesto, la pesadilla del bullying no esté presente. En nuestra escuela nosotros hemos conseguido una cultura de ese estilo y os lo aseguro, no existe el bullying porque es que no puede vivir. El bullying no puede vivir en un entorno de integridad, de comunicación, de apertura y donde además hay una serie de instituciones que apoyan esta cohesión de grupo, de equipo por encima de las distinciones estudiantes-profesores. Estas instituciones, en nuestra escuela en concreto, son un Parlament en el que se toman las decisiones respecto al reglamento de resolución de conflictos entre alumnos y de vida en común, donde los alumnos y los profesores deciden en conjunto por un sistema de un hombre y un voto qué es lo que, cómo se organiza y cuáles son las normas de la vida escolar, un comité judicial en el que se resuelven, que está también formado por un profesor y 3 alumnos de manera rotatoria y que resuelve los conflictos entre otros alumnos, creando un entorno donde la ética es una necesidad porque tienes que evaluar y juzgar conflictos entre otros y entre otras personas, y con un coaching que es otra institución de la escuela en la que todo alumno tiene un coach que está con él desde el día 1 de la escuela hasta el día que se va, ayudándole en todo tipo de problemas académicos, sociales, familiares, emocionales o del tipo que sea. Bueno, creo que ya he consumido bastante mi tiempo. No sé si tenéis alguna pregunta sobre todo esto. A ver si consigo leer las preguntas. Sí, me preguntan, ¿cómo hacer para complementar este modelo de educación y luego el mercado que en la búsqueda de recursos exige niveles académicos determinados y basados en el modelo tradicional? Pues efectivamente, como os decía antes, con el Bachillerato Británico Internacional, que manteniendo la capacidad de elección, te permite integrarte, entrar en las mejores universidades del mundo. En concreto, en España
no tienes que hacer la selectividad, la EBAU o como los exámenes de acceso a la universidad si has aprobado estas asignaturas del Bachillerato Británico Internacional. A ver, me preguntan si se van a enviar las grabaciones de las ponencias, así como de las presentaciones. Bueno, esto os lo responderán los organizadores, porque yo no lo sé. En cualquier caso, en mi ponencia no hay slides, simplemente sería el vídeo, nada más. A ver si vemos más preguntas. ¿Cómo logran unificar los niveles de aprendizaje si no tienen edades en común? Pues precisamente por esto, porque a partir de los 12 años, cada niño se hace su plan de carrera que por supuesto cambia y se va modificando, pero en principio él tiene siempre un objetivo, una universidad a la que ir, unos grados que conseguir. Para eso tiene que aprobar unos determinados exámenes y se diseña su plan del día a día orientado a aprobar esos exámenes. Es decir, si yo quiero ir a la Universidad de Oxford, sé que tengo que aprobar el IGCSE de matemáticas y el A-Level de matemáticas. Son parte del Bachillerato Británico Internacional. Entonces, desde los 12 años me voy preparando para eso y si consigo superarlo, pues puedo acceder a la Universidad de Oxford. Si no, no. Me preguntan también cómo se hace una agenda personal con un niño de 4 o 5 años. Bueno, los niños en nuestra escuela de 3 a 6 años están en un área distinta, que es el área de infantil, y ahí no existe esta agenda. Ahí lo que existe es la posibilidad de elección por parte del niño. La agenda empieza a los 6 años. Y a los 6 años un niño se organiza su agenda porque conozca o no, primero que conoce sus intereses mucho mejor de lo que podría parecer, pero segundo, que cuando no conoce sus intereses tiene a este coach, que entre otras cosas es un coach académico, que está con él en todo momento, guiándole, explicándole, abriéndole posibilidades, abriéndole puertas, diciendo, venga, anímate a probar esto, que yo creo que a ti te va a encajar, etcétera. O sea, es decir, se hace con un seguimiento totalmente personalizado e inmediato. Como os decía antes, nuestra escuela tiene un límite de 220 alumnos, precisamente para que el nivel de atención que tenga cada niño sea absoluto. ¿De acuerdo? Esto es lo que resuelve el problema de la corta edad. A ver, que sigo leyendo preguntas. Sí, me preguntan, entiendo que la escuela que has fundado forma parte de la educación privada. ¿Cómo podemos mejorar el sistema educativo y el currículum académico público? Pues mira, realmente creo que esto está realmente difícil, pero creo que entre otras cosas con charlas como esta que llamen la atención sobre los problemas del sistema educativo, porque para cambiar el sistema educativo público tendremos que convencer de los problemas que tiene a quienes pueden tomar estas decisiones, que son las administraciones públicas. Y para que esas administraciones públicas respondan a este tipo de problemas, pues yo lo que está es comunicar y explicarlo, pero más allá, obviamente yo no puedo tomar estas decisiones. Bueno, creo que se acaba el tiempo, justo en punto, era también la última pregunta. Pues nada, simplemente agradeceros enormemente la atención que habéis prestado y agradecerle a PDA la organización de este maravilloso evento, especialmente en estos tiempos de dificultades. Muchísimas gracias a todos.